Entré a un 7-Eleven y miren la cantidad de juegos que venden. Están increíbles. Están increíbles. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes, descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Ahí ya lo leyó. Entonces, ahí ya sabes. Lo que tienes que hacer ahora es quitarle la tapa. Abres acá. Pones acá. Cierras. Ella te dice, ok. Le dices qué es lo que te va a hacer. Le dices que sí. Y ella empieza a hacerte el smoothie. Ya les muestro cómo queda cuando termine. Sí, le ponen el agua, le ponen todo. Y hacen el blending. Ya te va mostrando cómo va el porcentaje. Mientras allá abajito lo está haciendo. Y acá al lado están los pitillos, está todo lo que tú quieras poner. Entonces hay pitillo de plástico, pitillo de cartón y la tapa. Y listos, ahí está todo. Ya estuvo listo. Nuestro smoothie delicioso. Está delicioso. Y pongámosle un pitillo. Tristemente toca de plástico. Los de otros se vuelven nada. Y así es como puedes hacerlos. Quedan deliciosos. Vale la pena. Fruta de verdad. Sabes que es de verdad, verdad. Es mucho más nutritivo que cualquier otra cosa. Refrescante para el calor que está haciendo. 7-Eleven es increíble. Voy a buscar un 7-Eleven más grande que este en el que estuve. Y les voy a mostrar todas las opciones de todas las cosas que uno puede hacer. Porque es que, Dios, venden de todo. Y voy a ver, hay 3 sitios famosos, 3 tiendas así chiquitas famosas. Uno es el 7-Eleven, otro es el Family Mart y el otro es Lawson, algo así. Me voy a buscar bien el nombre, justamente por el que ayer compré mi comida. Pero 7-Eleven rompe todo, es increíble, es espectacular 7-Eleven. Ahora vamos a entrar a Ginza, uno de los barrios más pupis, más elegantes, más fashion, más de todo que tiene Tokio. Cuando digo fashion es en el sentido de dinero, o sea, ahí hay mucho dinero. Entonces vamos para allá y quiero entrar a un almacén súper interesante que se llama Muji, no sé si ustedes lo conocen, y es el único almacén Muji del mundo de 7 pisos e incluso tiene al lado un hotel. Ya estamos en Ginza. Perfectamente porque les digo que ya estamos en Ginza. Oh, el bar es increíble, es espectacular. Con marcas de lujo, por supuesto. Entonces, pasando Louis Vuitton, tenemos a Michael Kors, atrás tenemos a Chanel, tenemos realmente a todas las grandes marcas de semejante avenida tan increíble y tan espectacular. Entonces eso se para ese lado. Voy a parar acá 5 segundos para disfrutar el aire acondicionado de lado. Es esa la avenida. Esta creo que es la principal de Ginza, donde está todo. Vamos a buscar el almacén. Entonces en la misma calle tenemos ahí Chanel, Cartier, el frente de Cartier tenemos este Bulgari, que además es el hotel Bulgari, que es increíble. Un día espero venir con ustedes a conocer todo esto, a conocer ese hotel, a descubrir cómo es un hotel por dentro.
Mientras tanto, sigo buscando dónde está el almacén. Ahí está Tiffany's, ahí está al lado del Muji. Ya encontré el Muji para dónde vamos. Obviamente no, estaba perdido, tenía que estar perdido. Entonces me tengo que caminar 2 cuadras más para un lado y otra vez para el otro, pero ya sé dónde está. Si no es por Google Maps, me pierdo. Pero si pueden ver, el barrio es muy bonito. Es de los barrios que tiene más arbolizaciones, entonces sí es bien agradable este barrio. Y pues todo lo que tiene para comprar es increíble. Entonces, así sea para mirar. Muchas veces no se puede comprar todo lo que uno quiere por acá, pero así sea para mirar. Acá encontramos un Uniqlo gigantesco, que también voy a ir a uno, pero me gustaría más mostrarles el de Ginza. El de Ginza no, el de Shinjuku, que es increíble, o el de Akihabara, otro más grande, uno que es gigantesco, les voy a mostrar. Entonces espero mostrarles ese pronto, pero por ahora el Muji, que está aquí al frente mío. Pues bien, está súper completo. Hay toallitas para lavarse el cuerpo, cepillos para la espalda, esponjas de unas, esponjas de otras, hay kits para todo esto, para guardar esto. Está súper bien para guardar medicamentos, perfumes, cremas, todas las cosas. De que llegamos a la zona más increíble en la que encuentras toallitas húmedas de protector solar para la cara, para refrescarse, hay de todo. Realmente esto era lo que estaba buscando. Y voy a comprar 2 de papeles para quitarme la cara grasosa, que ya se han visto que me está brillando la cara terrible por el calor que está haciendo acá. Pero es increíble, realmente es espectacular. Para refrescar el cuerpo, para refrescar la cara, encuentran absolutamente todo. Pero bueno, no voy a comprar más porque si no me termino enloqueciendo. Para cuidar los lentes de contacto, para cargarlos, para no cargarlos, cepillos de dientes, unas cerdas increíblemente delgaditas para adultos, para niños. Son increíbles. Realmente es una marca en la que uno puede confiar mucho cuando compra. Entonces es súper recomendable. Ven otra vez. Es que estas se volvieron virales. Pero yo tengo un sunscreen especial. Pero bueno, sigamos explorando. Si ven, aquí está más maquillaje, las bases, los polvos. Ahí está lo de hombre en el tercer piso. En el segundo piso está lo de mujer. Pero quiero encontrar dónde están los libros y libreticas. En el cuarto piso lo encontré, que son las cosas de viaje. Buen material. Lindo abrigo. Vamos por las libreticas. Quiero 2 libreticas para regalar con ustedes. Vamos a dejar esto acá mientras tanto y vamos a mirar las libretas. No. Ya las busco, ya les muestro a ver cómo es, pero miren toda la cantidad de cosas que hay. Está increíble, amo este almacén, la verdad está espectacular. Y en el primer piso hay cafés, hay comida de sal, comida de dulce, frutas, verduras, hay tés, hay infusiones, hay helado, que realmente es muy curioso. En ningún Muji del mundo existe toda esta variedad de cosas y es realmente increíble. Miren, compras una botella de agua y la puedes reutilizar ahí sin ningún problema. No, es increíble, realmente ese almacén es espectacular. A mi hermano le fascina y ya entiendo por qué, pero este es por fuera de lo normal. Entonces compré un ponquecito de chocolate salado y uno de papa de camote, pero sí, de camote, de papa dulce. No sé cómo le dan en México.
de papa dulce. De resto hay sopas, hay, bueno, hay lo que se les ocurre. El mercado es increíble. La verdad está súper interesante. Me compré un tecito también para tomar. Estoy con una sed terrible. Y bueno. Puedo recargar mi botella de agua. Porque dice que también las personales no las puedo utilizar. Entonces voy a llenar también de agua mi botella. Pues el tecito de jazmín estaba súper rico, la verdad. Pues el tecito de jazmín estaba súper rico, la verdad. Y me comí el ponquecito de chocolate. Nada del otro mundo, la verdad. La verdad, nada del otro mundo, normal. Estaba muy rico, pero nada del otro mundo. No estoy diciendo que esté feo. Pero, pues es un ponque de chocolate común y corriente. El que me causa curiosidad es el morado que compré de papa dulce. Vamos, pero ese lo voy a comer con ustedes. Pues lo voy a comer, les voy a contar cómo está en el hotel. Creo que voy para el hotel en este instante. No tengo ni idea. Estoy bien cansado. Voy a ver si arranco para el hotel. Y estoy en el hotel un rato con calma antes de volver a salir. O si descanso y mañana volvemos y salimos. No sé todavía bien. Les voy contando. Entonces, desde Ginza, con el pelo desordenado, ya les estaré contando cómo nos va. Y cuando llegue al hotel, espero no perderme mucho. Chao. Les dije, salí del metro y me perdí. Además me perdí en un sitio terrorífico porque es un almacén. Entonces no tengo ni idea a dónde ir. Ya por fin encontré un sitio donde hay información, pues donde veí un letrero de salida. Pero es que te bota dentro de un almacén. Oh gosh. No tengo ni idea dónde es. En serio, no tengo ni idea dónde es. Solamente veo como salidas de emergencia y cosas así. Entonces, ni idea. Estoy perdidísimo. Si ven, miren. Ahí está el almacén. Estoy bajando unas mini escaleras eléctricas. E inmediatamente, oh sorpresa, estoy en el metro. Y eso que hice todas las indicaciones. Caminé como media hora dentro del metro. De hecho es un sitio que se llama Big Camera, que es súper conocido y es de tax free. Si van a venir a Japón, compren la cámara acá. No lo doy en un segundo. Es una pendejada comprarla en cualquier país de Latinoamérica y venir para acá. Aquí la tecnología son unos precios que son increíbles. Entonces, sí, no pierdan esa oportunidad de comprar acá las cosas. Además, incluso hay sitios donde puedes comprar de segunda. Que quiero ir a unos almacenes de esos de segunda. Traté de ir uno de ropa, pero obviamente vi unos pantalones, unos jeans divinos, pero pues no me quedan a la marca y todo, es que eran espectaculares. Unos jeans Yves Saint Laurent, pero talla 28, claro, acá los japonesitos son súper delgaditos. Entonces, pues, habían unos 26 y unos 28, pero los 28 no me cabían ni por imaginación. Los 26 pues menos, entonces ni modo. Pero sí voy a ir a uno de los sitios de segunda que venden absolutamente todo. A ver, ¿qué más hacemos? Creo que es el único sitio en donde voy a comprar cosas así, a lo loco. Compré una cosa que voy a regalar al final del viaje con mucho cariño para alguno de ustedes. Acabo de salir de Shinjuku, de la estación, que es gigante como les dije, como después de la pérdida. Y uno se encuentra con esta calle que es súper comercial, extremadamente comercial, pero es increíble. Es de las pocas calles peatonales de Tokio. Pero es súper bonito. Está repleta de cosas. Los letreros que ven horizontales como verticales en los edificios, esos de ahí, eso quiere decir que en cada piso hay una de esas cosas.
Entonces hay que subir a esos pisos porque los edificios son comerciales de para arriba, no solamente los que están en el primer piso como en Latinoamérica, sino también de para arriba hay cosas y cada piso puede ser un almacén distinto. Uy, qué ramen tan rico. Oh, yo quiero ramen. Ok, vamos a ir a Don Quijote, que creo que es de para allá. Vamos a buscar Don Quijote y vamos para allá. Don Quijote es un almacén de chucherías. Ya creo que me volví que si no me vuelvo a perder con ustedes. Ya van sabiendo cómo son las cosas. Pero no, ya creo que estar informado bien de dónde es el sitio. Nada más creo que lo vamos a ver sin ningún problema. ¿Por qué Don Quijote? Porque necesito comprar unas cositas para un destino que va a estar haciendo menos 10 grados. Entonces sí necesito como estar preparado. Entonces quiero estar preparado. ¿Sí ven? Por todos lados. Está repleto de cosas. También quiero llevarlos a que ustedes conozcan conmigo, porque yo tampoco conozco, un sitio. Ah, mírenla. Ah, bueno, son varios. Shakira. Un sitio de sushi que he oído varios comentarios que es súper rico, súper bueno, súper interesante. Entonces ya te los muestro. Si ven, miren todo lo que hemos caminado, todavía seguimos. Abajo sigue siendo la estación de Shinjuku, que ahí se ve la puerta. Todavía abajo todavía sigue habiendo Shinjuku. Entonces se imaginarán el tamaño de la estación como es por abajo. Son metros por abajo. Ahí está Uniqlo y creo que al frente, no sé, creo que por acá está el Don Quijote al que quiero llegar. Esto por fin llegué después de subir como 4 pisos por escaleras, que después nos toca salir, bajarlos por las escaleras eléctricas. Se llama Don Quijote. Y ese es el pingüinito que está ahí, la imagen. Aquí está la parte de alcohol. La verdad los precios son muy buenos precios. Muy buenos precios. Y para los mayores de edad, si alguna vez vienen a México, prueben Strong Zero. Quienes me conocen, estos Strong Zero son bebidas alcohólicas terribles. Uno se toma 2 y ya está completamente ebrio. Son muy fuertes, pero son ricas. Lo peor de todo es que son muy ricas. Y 180 yenes. No está mal. Compremos uno para estos días. Y bueno, voy a ir a comprar lo que realmente necesito. Pero si ven, ahí hay de todo. Hay de todo. Vamos a ver. Hay de todo. Como les dije, estoy buscando con unas banditas. Juegos pirotécnicos. Ramen. Encuentro lo que estoy buscando. Kit Kat de todos los sabores que se puedan imaginar, porque casi no están de los Kit Kat. Entonces, ven, hay de todo, realmente hay de todo. Y están los Pocky que los amo. Aquí está la tienda. Kit Kat. De todos los sabores.
Hay de wasabi, hay cereal de Kit Kat. Esos de té de matcha son deliciosos. De naranja y chocolate, de té, de cheesecake, de limón, de manzana, de fresa, pero no encuentro lo que estoy buscando realmente. Malditas para poder dormir tranquilo, descansar. Si ven, el almacén tiene absolutamente de todo. Las bebidas alcohólicas son bastante económicas. De hecho, compré un Strong Zero, que si bien sabe, esto es fuertísimo, pero con uno es más que suficiente para poder descansar y dormir. No lo miren como alcoholismo, mírenlo como relajante. Bueno, ya les seguiré mostrando a ver si logro encontrar lo que estoy buscando, porque quiero estar a menos 10 grados con las manos calientes. Entonces, y si ven la música, todo es súper abrumador. Voy a preguntar a ver si logro que me digan dónde están. Hay una sección gigante de lentes de contacto, pero gigantes que les puedo decir que hay alrededor de 30 marcas distintas, 30 diseños distintos. Y cada marca, el color azul clarito, azul celeste, azul no sé qué, de la una de las otras. Es increíble. La verdad estoy un poco abrumado con todo lo que hay. La verdad estoy un poco muy abrumado. Hay cremas, maquillaje, aquí ya pasamos a medias veladas, pero la parte de los lentes de contacto, mil niñas como o jovencitas o gente joven mirando como. Ahora pasamos a ropa, medias, y no encuentro lo que estoy buscando. No son medias. Medias. Para todos los. En Colombia a la gente le encanta los Calvin Klein. Están caros, la verdad. Pues estos terminan siendo 50, son como $40. Mal contados $40, menos $35. Estas son medias que quitan el calor. Ah, no, que guardan el calor. Ya se están preparando para el invierno. Son medias para tener los pies calientes. Estas de acá. Ok. Pero no quiero eso. Mi ropa interior. Mis cadenas de doradas y es que eso tiene que estar acá. Estas son una maravilla. Todas estas cositas son para los pies descansar. Oh, tú te los pones por la noche y los pies te amanecen como. Oh, una delicia, como si hubieras tú tenido todos los días, ¿sí? Así se ve. Como si hubieras tenido descanso increíble. Voy a ir a preguntar. Creo que estamos en el cuarto, quinto piso, donde está repleto de tenga. Amarrevalo en tenga. Quien sabe quién es tenga, es tenga. Tenga y tenga. Están todos los tipos de tenga que hay, los huevos de tenga que son súper famosos. A muy buen precio, la verdad. Extra hard, extra soft, los tenga, que son tenga. Google it, que no los quiero corromper. Entonces ahí están todos los tenga. De tenga pasamos a proteínas. De proteínas pasamos, no, todos estos proteínas y tarros de proteínas, a peluches, imanes. Al fondo hay electrodomésticos.
cosas para bebés. ¿Ves? Entonces tú pasas y inmediatamente piensas en las publicidades en los televisores. Cada cosita tiene su televisor. ¿Sí ves? Entonces pasamos de uno para otro. Y termos, toallitas, telitas. Ollas, vasos. Y pasamos después como a tecnología. A tecnología. Pero no encuentro. Y ahí están las cosas de adultos que pues no puedo entrar para que no me censuren. Salgo por fin del sitio, que casi no logro encontrar lo que estaba buscando. Son unas bolsitas, yo no sé si ustedes las conozcan, que ya en el sitio se las mostraré para que las conozcan, que uno las mueve y se comienzan a calentar, y caliente y se mantienen calientes durante 12 a 20 horas, dependiendo de las que ustedes compren. Yo compré unas de 20 horas para cada mano y unas de 12 horas para pegársela a la ropa y adentro, entonces se mantiene calientico, lo cual son súper importantes, son súper necesarias en este Don Quijote, pero casi no las encuentro. Pucha, qué estrés, estresante, desesperante, terrible. Y salgo y ya está oscureciendo y me encuentro con lo magnífico de Shinjuku, las luces que te mantienen despierto. La gente pensará, y de pronto muchos de ustedes pensarán que es súper abrumador toda la cantidad de luz, de letreros, de cosas. Lo peor de todo es que no. Uno llega a caminar acá tranquilo, uno está acá tranquilo. Y yo no sé si es que hay tanto que no incomoda. No sé si me entienden, no sé si me hago entender. Pero si hay tanta cosa, tanto letrero, tanto, que no incomoda, es como armonioso, de hecho. Porque como que hay de todo, ¿sí ven? Entonces, no, la verdad no es incómodo. Me abrumó más el almacén este, nunca había entrado, nunca había entrado. Y pucha, todo no es desorden, sino todo tipo de producto, en todo tipo de cosas, en cada piso, entonces sí llega a ser abrumador ese almacén. Tanto que al final me tocó buscar qué era el producto y preguntarle a alguien como, mira, estoy buscando esto. Y también le costó un poco de trabajo buscarlo, pero me lo encontró y aquí lo tengo. Junto a las cositas de los pies. Esta noche les muestro cómo es y cómo funciona. A mí me funcionó, a Melina también le funcionó. Era una maravilla, era increíble, entonces sí funciona. Hay personas a las que conozco que me dicen que no sienten nada, pero eso es porque ya creo que deben tener más callo que suela. Entonces voy a buscar a ver cómo hacer que no sea entrar a la estación de Shinjuku, que es la gigante esta que hay acá, que es de las estaciones principales de Tokio. Pues es de la ciudad de Shinjuku, y ya voy a buscar a ver cómo irme para el hotel, que ya son como las 7 de la noche, ya es hora de descansar. Buscaría aquí un sushi o algo para comer, pero si no, nada, chao, para el hotel. Voy a buscar, voy a contar, voy a ver cualquier cosa. Hay un sushi muy barato por acá, voy a buscarlo a ver si lo logro encontrar. Si hay uno cerca voy, si no, ya hasta mañana. Les voy contando. Miren, el cielo está espectacular, el cielecito azul clarito está espectacular. Son las 6 de la tarde, entonces sí, voy a ver si alcanzo a comer algo. Hay mujeres muy guapas, muy guapas, y hay hombres guapos también. Entonces, sí, yo no sé, en Japón hoy esta vez he visto mujeres muy guapas, increíblemente guapas. En Munji encontré 3 mujeres guapísimas. De eso de decirles me caso ya con usted. Pero no.
Voy a buscar el sitio de sushi, ya les cuento si lo encuentro, si no lo encuentro, si me ven en el hotel es porque no lo logré encontrar. Y algún día voy a venir a uno de estos game para jugar, de esos arcade, con las garritas, a ver si logro coger algo y también le regalaría algo de eso. Vamos a ver qué va pasando, cómo la vamos pasando. Gracias por estar acá conectados. La carreta de siempre, lo que decimos todos. Por favor, suscribirse, por favor, hacer algún comentario si les gusta, qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver, a dónde les gustaría que fuera en un futuro, a qué país, a qué ciudad. Y vamos creando comunidad, vamos creando una comunidad entre todos nosotros. Y la vamos a hacer crecer. Por favor, les pediría, les suplico que se suscriban, que le den like, que eso me ayuda a mí muchísimo para poder seguir creando contenido para ustedes. Un abrazo gigantesco, ya nos vemos. Bueno, no podía venir a Shinjuku y estar en Shinjuku sin la foto del Godzilla y sin mostrarle a ustedes el Godzilla. Es muy interesante, es muy chévere, se ve increíble. Ya les voy a mostrar más de cerca cómo se ve. Ahí está el Godzilla, que está dentro de un hotel. Pero es increíble, es súper chévere. Ahí abajo también hay un cinema. Y arriba pues está el hotel. Increíble, ¿no? Es súper. Está en una calle repleta de cosas, repleta de letreros. Y es bonito ver el Godzilla de noche. Sin embargo, voy a tratar de venir de día para mostrárselos como es de día y con una ciudad con una calle menos congestionada de gente. Porque ahorita me toca estar poniendo cuidado en la gente. Es muy curioso porque están oyendo que están hablando en japonés. Ahí están dando señales de que hay muchos restaurantes y muchos sitios que tratan de abusar de los clientes, de los turistas, entonces que hay que tener cuidado con eso. Estamos a la salida de Shinjuku, de uno de los sitios, y de la estación. Y te encuentras con este famoso televisor. Ya les voy a mostrar, porque es el que hace todo lo de tridimensional. Es súper chévere. Atrás de la estación esta big cámara que es donde me perdí esta tarde, que les mostré. Y en todo está lleno siempre de publicidad. Es increíble. Wow. Es muy chévere. Lo máximo, ¿no? En las noches vienen artistas así a cantar en plenas calles en la salida de donde estuvimos hoy, de la estación de Shinjuku. La estación de Shinjuku es todo el edificio que está aquí a este lado, pero también es ese que está al otro lado. Y todas las estaciones así de grandes porque por abajo es por donde están todos los trenes y por donde pasa todo está por abajo. Entonces es gigante. Y donde ese edificio de al fondo, ese de allá, hasta que se acaba ese edificio, es donde se acaba la estación de Shinjuku. Es gigante la estación, sino que por afuera se ven puros edificios y por dentro es por donde se ve realmente el caos y el desorden que es para uno que no está acostumbrado. Pero uno entra y, como les dije, es súper entendible, uno lo entiende, uno lo ve bien y se puede ver perfectamente y uno se puede montar sin ningún problema, no es complicado para nada.
Entonces les muestro, estoy aquí en la habitación, ya estoy en la cama. Vienen así las bolsitas, vienen varios papelitos. Vienen así los papelitos. Y entonces uno le quita el plástico, que es este. Queda como con una gelatina pegajosa. Esa gelatina te la pegas al pie y te queda así. Y ya así te vas a dormir. Y ya mañana por la mañana el pie te amanece súper descansado. Como si te hubieran masajeado los pies durante toda la noche. Es una delicia. Súper recomiendo. Para los que caminan mucho como yo, es una delicia.